¿Alguna vez has escuchado el término un ladrón en la noche? Se refiere a alguien o algún evento significativo que se produce repentinamente, sin previo aviso. Un evento imprevisto que cambia la vida en un instante. El término proviene de la Biblia y se usa para referirse a eventos significativos en la profecía que repentinamente vendrá sobre un mundo desprevenido y mal preparado. Describe un momento en que los eventos mundiales suceden de repente y todo cambia. La paz se convierte en guerra y la convulsión y agitación son el resultado. ¿Podrían los eventos mundiales de hoy acelerar de repente y de la noche a la mañana su mundo en un lugar diferente? La Biblia dice que puede ser. Únase a nosotros en Beyond Today mientras descubrimos cuando las naciones se levantan y caen. Join our host, Darris McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Mira el mundo de hoy. Estados Unidos es el poder dominante. China está creciendo en poder e influencia entre las naciones asiáticas. Las naciones europeas han creado una unión que ha traído una medida de paz a un continente a menudo devastado por la guerra. El Medio Oriente tiene conflictos, pero se ha evitado que se propague por completo al resto del mundo. ¿Crees que el mundo de hoy siempre seguirá siendo como es? Este es el mundo que tenemos hoy. Ha estado avanzando relativamente igual desde que podemos recordar. Ahora piense en la frase que acabo de decir, mientras podamos recordar. Desde que puedo recordar, mientras pueda recordar es realmente un tiempo muy corto, a pesar de que es casi toda nuestra vida. Verá, toda mi vida adulta he vivido en los Estados Unidos y he disfrutado de la gran bendición de la prosperidad que proviene de la mejor y más sólida economía del mundo. El poder de Estados Unidos que me ha dado en casi todas las áreas y a usted una vida bastante buena. Puedo llevar este pasaporte, una contraseña de los Estados Unidos cada vez que voy al extranjero y llevo mi dólar americano. Juntos me han dado una libertad de entrada a muchas partes del mundo. Nuestras vidas se han hecho cómodas y seguras en nuestro mundo presente y moderno. ¿Pero permanecerá siempre así? Usted ve, la Biblia nos dice que la historia no siempre será tan tranquila y pacífica. Miremos lo que dice acerca de la historia y la profecía. El apóstol Pablo escribe: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La profecía bíblica nos muestra que Dios controla la historia y el destino de las naciones. Dios determina cuando las naciones se levantan y caen. ¿Qué podría significar esto para Estados Unidos y las grandes potencias de hoy? El mundo de hoy podría cambiar virtualmente de la noche a la mañana. Ha sucedido antes y la Biblia nos dice que volverá a suceder. Pero puedes comprender y no sorprenderte por los cambios dramáticos en los eventos mundiales. Hay un historiador que entiende muy bien este principio de ladrón en la noche. Es el historiador de Harvard, Neil Ferguson. Escribió un análisis de la historia mundial reciente que muestra exactamente cómo ha sucedido el escenario de la idea de ladrón en la noche y podría volver a suceder en la historia actual. Escribió un artículo en la revista Foreign Affairs y allí mostró que muchas grandes naciones del pasado habían desaparecido en unos pocos años. Eran naciones fuertes y funcionales y luego se desvanecieron prácticamente de la noche a la mañana. Ferguson continúa y da el ejemplo del colapso de la Unión Soviética en un corto periodo de aproximadamente 5 años, desde 1986 hasta 1991. La Unión Soviética pasó de una posición de fuerza global al colapso y el mundo quedó sorprendido y aturdido. Nadie predijo el colapso y la desintegración de una potencia nuclear global que había dominado la política europea desde 1917. Escribió: si alguna vez un imperio cayó por un precipicio, en lugar de declinar suavemente, fue el fundado por Lenin.
Los imperios mundiales son sistemas grandes y complejos que pueden invertirse en poco tiempo. Un pequeño evento que los expertos olvidan puede crear condiciones que conducen a eventos más grandes que crean miedo, pérdida de confianza y caos. Probablemente el mejor ejemplo de esto es el asesinato del archiduque austriaco Fernando en junio de 1914. Ese evento fue la mecha que encendió el barril de pólvora de la Primera Guerra Mundial. Nadie lo vio en ese momento, pero los eventos se salieron rápidamente de control y en pocas semanas Europa estaba en guerra. 100 años después, el mundo todavía está lidiando con los efectos de un pequeño evento que llevó al colapso de los imperios y la muerte de millones de personas. Un evento más reciente fue el colapso del sistema financiero mundial en septiembre del año 2008. La deuda masiva y una compleja red de arreglos financieros crearon una crisis financiera que derrumbó a las grandes instituciones financieras del Wall Street. Las grandes compañías globales como General Motors casi quebraron. En Estados Unidos, la situación era tan grave que la estructura financiera de la nación casi se hundió. Un informe decía que estábamos a 48 horas de que nuestra tarjeta débito no funcionara en el cajero automático del vecindario. ¿Podría imaginarse el pánico que se produciría si de la noche a la mañana su tarjeta de crédito no funcionaran en las bombas de gasolina o internet? La economía global aún se está recuperando de ese evento. Es una lección objetiva sobre la rapidez con que pueden ocurrir los eventos y dar la vuelta al mundo y ponerlo patas arriba. El historiador Ferguson concluye observando que los imperios se comportan como todos los sistemas complejos. Funcionan durante un periodo impredecible y luego abruptamente colapsan. Es repentino. Luego pregunta, ¿qué pasa si el colapso no llega durante varios siglos, sino que aparece de repente, como un ladrón en la noche? Suena como lo que acabamos de leer en la Biblia, ¿no es así? Como un ladrón en la noche. Lo que dice la Biblia acerca de los eventos del tiempo del fin, el día del Señor, se aplica al colapso repentino de las naciones e imperios poderosos a lo largo de la historia. Lo que los historiadores no consideran en sus estudios es lo que se puede llamar la dimensión que falta en los asuntos mundiales. Esa dimensión que falta es la mano de Dios en el ascenso y caída de grandes naciones e imperios. La Biblia, la palabra de Dios, es una crónica de las naciones antiguas que subieron y cayeron de acuerdo con su plan y propósito. Naciones como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, todas se mencionan en la Biblia y todas desempeñaron un papel clave en el trabajo con la nación de Israel y la iglesia fundada por Jesucristo. Incluso hoy, las lecciones de los imperios incrustados en la Biblia se aplican a medida que vemos el movimiento del mundo moderno hacia lo que Cristo dijo que sería el fin de la era. De todos los ejemplos en la Biblia para examinar, hay uno que se ajusta a lo que hemos estado discutiendo. Es una de las secciones remotas de la Biblia. Es la historia del colapso de la gran nación antigua de Asiria. Ahora Asiria ocupa un lugar destacado en la historia de Israel y Judá. Sus reyes trajeron grandes ejércitos para capturar a las naciones de Israel, tomando cautiva a la nación de las 10 tribus del norte de Israel, eliminando todo rastro de su existencia. El rey asirio Senaquerib también trajo 180,000 tropas contra las murallas de Jerusalén, solo para ser destruidas en una sola noche de la mano de Dios. Asiria era grande y un imperio longevo de casi 1000 años en la región que llamamos Medio Oriente, donde existen las naciones modernas de Irak, Siria, Líbano y Turquía. Sus ciudades, las ciudades asirias, eran grandes, sus ejércitos muy poderosos. Los asirios pensaron que su nación siempre existiría. Pero Dios tenía otros planes. La historia del colapso de Asiria se narra en el libro bíblico del profeta Nahum, uno de los libros en esa sección que se llama Los Profetas Menores. La profecía de Nahum da testimonio de la verdad de que Dios gobierna la historia mundial. Miremos brevemente este mensaje tan convincente. El profeta Nahum vivió en el siglo VII a.C. en la nación de Judá.
Es posible que Nahum tuviera un puesto como emisario o embajador de la gran nación de Asiria, mientras que su propio país, Judá, era un estado vasallo de Asiria. ¿Qué significa ser un estado vasallo? Eso significa que Judá tenía que pagar una cantidad anual de dinero a Asiria como dinero de protección para permanecer semi-independiente. Una gran cantidad de oro, plata y otros bienes fueron transferidos anualmente a la tesorería asiria. Nahum pudo haber sido uno que llevó el dinero a Asiria. Explicaría cómo la profecía suya contiene descripciones muy específicas de la capital asiria, la gran ciudad llamada Nínive. Y a Nahum no le gustó lo que vio. Nahum fue movido por Dios para escribir una fuerte condena de la ciudad. Mientras estuvo en Nínive, Nahum había observado la gran ciudad, sus murallas y sus puertas, sus amplios bulevares, sus edificios, sus palacios y sus plazas, que son parte de lo que él describe en su breve profecía. Nahum dice: los carros se enfurecen en las calles, se empujan unos a otros en los caminos anchos, parecen antorchas, corren como un rayo. La ciudad de Nínive tenía calles anchas y anchas avenidas en su forma y entorno definitivo después de haber sido embellecidas por todos sus reyes. Y Nahum continúa para describir. Él recuerda a sus nobles. Ellos tropiezan en su caminar, se apresuran a sus paredes y la defensa está preparada. Las puertas de los ríos se abren y el palacio se disuelve y su vasta riqueza. Aquí del mismo capítulo, el profeta continúa y dice: toma despojos de plata, toma el despojo de oro. No hay fin de tesoros o riquezas de cada precio deseable. Una descripción adecuada de lo que hizo Asiria. Cuando hacía la guerra, conquistaba una ciudad, una nación, saqueaban los tesoros. Y eso les daría una acusación fuerte y apasionada de la ciudad de Nínive y del poder asirio. Nahum, el profeta de Dios, es movido por el Espíritu de Dios para escribir este mensaje del juicio de Dios en un lenguaje muy simple y claro. Asiria era una nación viciosa a la que le gustaba deleitarse en sus guerras. Quería recordar sus conquistas con grandes relieves de piedra elaborados que colocaron en los edificios de su gobierno para que todos los vean. Los arqueólogos han descubierto estas escenas. Podemos ver cómo la cultura se deleitaba en matar y conquistar. Nahum dice: ¡ay de la ciudad sangrienta! Y Nínive era una ciudad sangrienta. Los asirios tenían una merecida reputación por el trato que daban a otras personas. Y a causa de este mal, Nahum pronunció el juicio de Dios. El Señor ha dado una orden concerniente a ti. Tu nombre no se perpetuará más. Su nombre sería borrado y olvidado. Y una vez que la ciudad cae, lo que ocurrió en el año 612 a.C., Nínive fue rápidamente olvidada. Los reyes asirios se jactarían de defender el horror de sus dioses asirios y también tomaron el oro y la plata de las otras naciones y lo llevaron de vuelta a Nínive. Y Nahum muestra que toda esta riqueza, todo eso iba a desaparecer. Él escribió: toma despojos de plata, tome el botín de oro, porque todo estaba allí en Nínive, y por eso podía decir: no hay fin del tesoro o la riqueza de todos los premios deseados. Todo había sido llevado a Nínive, y muy probablemente Nahum había llevado incluso la parte de Judá de eso, y lo depositó allí como soborno de dinero. Continúa: está vacía, desolada y desierta. Nahum estaba diciendo que todo se lo quitarán, y así fue. Vemos cómo concluye la historia. Dios dice: he aquí yo estoy contra ti, y haré arder tus carros en humo, y la espada devorará a tus leoncillos. Cortaré tu presa de la tierra. La voz de tus mensajeros no se oirán más. Sucederá que todos los que te miran huirán de ti y dirán: Nínive ha sido destruida. ¿Quién la lamentará? ¿Dónde buscaré consoladores para ti? Durante cientos de años, su maldad pasó de un lado a otro sobre los pueblos de esa región del Medio Oriente. Y ahora Dios estaba diciendo a través de su profeta que iba a venir a ellos. Y así fue. Nínive
y el imperio asirio desaparecieron de la historia y fueron olvidados. Usted ve, Dios tiene el control de la historia y cuando Dios se mueve es como un ladrón en la noche. El cambio y la destrucción pueden venir muy rápido. Hay una historia interesante después de la caída de Nínive, unos 200 años después de la caída de la ciudad. En el año 400 hay una gran historia sobre un grupo de soldados mercenarios griegos llamados los 10.000. Habían estado en Persia librando una batalla como mercenarios. El dinero se agota y la marea de la batalla se vuelve contra ellos. Y finalmente llegan al punto y dicen, nos vamos a casa. Entonces comenzaron a regresar al oeste, de regreso a Grecia, y mientras se dirigen a su casa, acampan una noche en el río Tigris, cerca de este enorme montículo de tierra y el evidente botín de algo que estaba allí. Uno de sus soldados, un hombre llamado Genofonte, que escribió esto, fue un testigo ocular y escribió, y ni siquiera sabe en su historia que está mirando las ruinas de la ciudad de Nínive. Aquí hay una historia de un grupo de soldados griegos acampados en las ruinas de esta gran ciudad de Nínive y no saben lo que tienen enfrente. Es una lección para cualquier nación poderosa y grande en este momento. Dios juzga las naciones, Dios controla la historia, Dios decide cuándo las naciones se levantan y caen. ¿Podría imaginarse una época en que Estados Unidos no existiría? ¿Que grandes ciudades como Chicago o New York ya no serán recordadas? Es difícil para nosotros imaginar eso. Incluso pensar así es conjurar ciencia ficción y fantasía. Pero ha sucedido en la historia. ¿Podría pasar de nuevo? Es una lección sobre cómo puede ser el poder transitorio. Y hay una lección para nosotros hoy. ¿Qué tan rápido las cosas pueden cambiar? América hoy es un gran poder, una superpotencia mundial. Es grandioso porque Dios lo hizo grandioso. Y Estados Unidos seguirá siendo grandioso hasta que Dios quite su bendición. Eso es algo que nunca deberíamos olvidar. Cuando Dios quita su bendición, y puede suceder debido al pecado, entonces será un orden mundial diferente al que vemos hoy. América ha sido guiada y bendecida por la mano de Dios Todopoderoso. Y debemos entender nuestra historia y nuestro tiempo en el escenario mundial, debido a que Dios hizo promesas al patriarca bíblico Abraham. Hemos sido bendecidos con prosperidad, seguridad y poder en el mundo moderno. Pero Estados Unidos no ha vivido según la ley de Dios y sus pecados nacionales no son pequeños. Cuando Dios decida juzgar a esta nación, cuando haya llegado su momento predeterminado y termine, esa caída será concluyente y será dramática. Y vendrá como un ladrón en la noche. Y no deberíamos olvidar eso. Esa es una lección que debemos considerar para ver cuán rápidamente cayeron ciudades como Nínive, cuando Dios decidió que el tiempo había terminado y fue olvidado. Hay una estrofa de un poema que presenta este punto bastante bien. Es un poema del inglés Rudyard Kipling. Kipling escribió cuando Gran Bretaña era un imperio mundial. Él escribió un poema llamado Requiem. Y hay una estrofa que se aplica al tema. El poema dice, los llamados marinos se desvanecen. Y él habla del imperio británico. Sus marinos llegaron lejos y eventualmente se desvanecieron. Continúa diciendo, en las dunas y los promontorios se hunde el fuego. Lo que fue, toda nuestra pompa de ayer es una con Nínive y Tiro. Kipling escribía en un momento en que algunos podían ver que el imperio de Gran Bretaña comenzaba su decadencia. Y dice, nuestra pompa de ayer es como la de Nínive y Tiro. Bueno, hemos leído sobre Nínive hoy. E incluso un poeta de Gran Bretaña entendió cuán transitoria es la grandeza y el poder nacional. Y dice en conclusión, aquí pidiendo a Dios, juez de las naciones, perdónanos todavía, no sea que nos olvidemos de no olvidarnos.
No necesitamos olvidar y no debemos olvidar que Dios es el Dios de la historia. Dios es el juez de todas las naciones. Dios juzgó a Nínive, a los asirios y a cualquier otra gran potencia mundial después de eso. Y Él juzga y gobierna en la historia hoy y su propósito aún se mantiene. No importa lo que veamos en el mundo de hoy, comprenda que todo podría cambiar rápidamente. Como un ladrón en la noche, cuando Dios comienza a moverse en los asuntos mundiales para cumplir la profecía y su plan divino. ¿Qué deberías hacer? Veamos lo que Dios dice. El apóstol Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses acerca de los cambios repentinos que ocurren cuando Dios interviene en la historia mundial. Él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora esta frase, tiempos y ocasiones, se refiere a sucesos que marcan eventos claves en el plan de Dios. Anteriormente, en este libro, Pablo estaba hablando sobre la resurrección que ocurriría. Ahora él está hablando de un evento específico. Dese cuenta, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor marca un momento en el que Dios interviene en el mundo, cuando la humanidad enfrenta desafíos críticos al final de la era. El día del Señor será un periodo nunca antes visto en la historia pasada. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Lo que él está diciendo es esto, que con una comprensión adecuada de la profecía bíblica y el contacto con Dios, no es necesario que se engañe sobre lo que está ocurriendo. Pablo continúa. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Usted y yo, todos podemos entender el significado de los eventos mundiales. Cuando sabes que Dios trabaja en la historia y nada escapa a su atención, no ignorarás lo que está sucediendo. Pablo continúa, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La historia tiene un propósito dentro del plan de Dios. La intervención de Dios es la salvación espiritual para la humanidad. Y esa es la esperanza que se alcanza al final de esta era. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En un momento tendremos nuestro panel de Beyond Today aquí para discutir más sobre este tema. Hemos estado discutiendo qué tan rápido las naciones pueden caer. Eventos pequeños pueden desencadenar grandes cambios en el poder entre las naciones y los imperios oscuros, y los poderes desaparecen. La Biblia describe este tipo de evento. Así que me uno a Steve Meyer y Gary Petty para esta discusión. ¿Qué significa el término ladrón en la noche para el orden mundial de hoy? Creo que cuando lo piensas, apunta una incertidumbre en nuestro mundo, que el pequeño hombre puede ser de repente el más importante cuando maneja armas nucleares. Las cosas pueden cambiar en un instante, y como un ladrón que entra y destruye, podría suceder de la noche a la mañana. Sin embargo, la gente dice, ¿cómo podría ser un ladrón en la noche? Todo lo que tenemos que hacer es recoger nuestro periódico. Pero la verdad es que hemos sido inundados con tanta información, nos volvemos insensibles a ella. Así que ni siquiera nos damos cuenta de que lo sabemos. ¿Qué significa eso para Estados Unidos? No puedo evitar pensar en la Segunda Guerra Mundial. Piensas en Pearl Harbor. Cambió todo el enfoque de la guerra y estábamos tratando de evitar esa sección del mundo. Y de repente, allí estaba, de la noche a la mañana. Estábamos en totalidad
Y así como en Pearl Harbor significa para Estados Unidos y las cosas podrían cambiar instantáneamente. ¿Y sabes lo que es aún más sorprendente hoy? Es que tomó el poder militar e industrial japonés hacer eso. Hoy un hombre con una bomba química y una maleta podría derrotar al mundo para golpear un centro financiero o algo así. Entonces, puede suceder de manera diferente hoy en día. Pero si le sucedió a Estados Unidos, ¿cuál crees que sería la respuesta de este país? Creo que los escenarios se resuelven y siempre vamos a tomar represalias. Hemos hablado sobre la destrucción asegurada mutuamente. Si se lanza uno, vamos a devolvérselo. El mundo podría estar en un alboroto. ¿Las personas podrían responder efectivamente a eso? Creo que el desafío es, ¿qué haríamos? Difícilmente podríamos responder a una crisis financiera hace algunos años y mucho menos a una guerra que es flagrante. Incluso si respondemos, digamos que Corea del Norte golpeó a Honolulu con un arma nuclear y lanzamos un par de armas y matamos a casi todos en Corea del Norte, todavía crea un caos económico que simplemente todo el mundo se ve aspirado en un pozo. No cambiaría lo que le sucederá al mundo. ¿Qué debería tomar un espectador de esta declaración de ladrón en la noche? En cierto sentido, debes reconocerlo. Este mundo ya está en ese punto, pero sin embargo, no tiene que ser un ladrón para nosotros. Significa que tenemos que poner nuestra vida religiosa en orden. Tenemos que poner eso antes que nada en la importancia de nuestra relación con Él y aprender sobre el camino de Dios y su voluntad. Esté bien con Dios. No puede prepararse físicamente para esto. Es un pensamiento aterrador, pero una importante advertencia de la Biblia. Durante el programa de hoy he explicado cómo la profecía bíblica muestra que Dios controla la historia y para estar seguro supervisa el destino de las naciones y determina cuándo suben y caen. Condiciones mundiales podrían cambiar virtualmente de la noche a la mañana. Debido a esto, realmente debe comprender y no sorprenderse por los altibajos probables y dramáticos que ocurrirán en los eventos mundiales durante los próximos meses para ayudarlo a comprender lo que la Biblia dice que está reservado para el mundo. Hemos preparado una ayuda de estudio verdaderamente valiosa, pero totalmente gratuita titulada Usted puede entender la profecía bíblica. Esta publicación clave le dará una mejor comprensión sobre los eventos profetizados y cómo afectará su vida y las vidas de los miembros de su familia, amigos y vecinos. Por lo tanto, le recomiendo que ordene su propia copia gratuita de Usted puede entender la profecía bíblica contactándonos en eDuay.org o puede conectarse en línea en beyondtoday.tv o escribirnos a la dirección que se muestra en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda gratuita de estudio, le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Todos los números de Las Buenas Noticias están llenos de artículos sobresalientes y bien investigados que están diseñados para ayudarlo a captar mejor no solo lo que ha sido profetizado para nuestro mundo, sino también a las muchas verdades notables de la Biblia. Para solicitar su ayuda gratuita de estudio, usted puede entender la profecía bíblica y su suscripción gratuita a la convocatoria de la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en eDuay.org o visite beyondtoday.tv para leer o descargar esos artículos. Entonces, cuando visites beyondtoday.tv, le invitamos a ver diarios de Beyond Today. Estos son videos diarios de 2 a 4 minutos sobre una diversidad de temas bíblicos y eventos actuales. Diarios de Beyond Today es una gran manera para que obtengas una comprensión valiosa sobre la profecía bíblica y el plan perfecto de Dios para usted y toda la humanidad. Además, puede ver diarios de Beyond Today y nuestros programas de Beyond Today en cualquier momento en YouTube. Nuestro mundo puede cambiar de repente. Los eventos pueden cambiar el mundo, incluso poner su mundo al revés. Puedes entender la profecía bíblica y lo que eso significa para nuestro futuro. Grandes y significativos eventos son profetizados en las Escrituras a medida que las naciones y la historia avanzan hasta el final de esta era. No se deje tomar por sorpresa. Estudie la Biblia y déjela que empiece a dar forma a su punto de vista y comprensión. Dios controla la historia y su propósito guía el curso de las grandes naciones. Todo puede cambiar rápidamente, como un ladrón en la noche. Gracias por ver nuestro programa. Para Beyond Today, soy Derrick McNeely. Gracias por su atención.
For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.